Bien, entonces pasamos a ver esta vista, que es una vista superior, que ya la habíamos analizado en la clase, una de las dos clases anteriores. ¿Alguien se anima a decirme qué puso? Muy bien. La correcta en este caso es el núcleo putamen. Si es un núcleo de la base o ganglio de la base, que es lateral, que forma parte del lenticular y forma parte también del cuerpo estriado. ¿Por qué forma parte del lenticular? Porque si hablamos de putamen y globo pálido, hablamos del lenticular. Bien. Y si decimos que es cuerpo estriado, es porque está unido con estas estrías junto al caudado, tanto al cuerpo como a la cabeza. Bien. Entonces el 7 es el putamen, el 4 es la cabeza del caudado, el 5 es el cuerpo del caudado, el 14 está marcando las estriaciones que unen el caudado, que es otro núcleo de la base, con el 16 es la cola. Todo esto que les marqué, que lo vimos la vez pasada, era el ventrículo lateral, este sería la prolongación frontal, este sería el cuerpo, este sería el atrio o encrucijada del ventrículo lateral, este sería el occipital y este sería el temporal. Recuerden que la cola del caudado queda por arriba del ventrículo lateral hasta temporal o inferior. Del otro lado tenemos todo lo que yo estoy diciendo. Hay gente que lo está viendo grabado. Sepan que es lo que hemos venido charlando en 3 días. O sea, hoy es recién el tercer día. Es esto lo que van a preguntarles. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo nunca dejé libre a nadie. He tomado miles de exámenes en la facultad, pero nunca dejé libre a nadie. Y uno de mis alumnos, de uno de los alumnos que tuve, le pregunté núcleos de la base en un corte coronal. Y me dijo cualquier cosa. Pero créanme que están todos al recontra horno, porque hay un límite de tiempo que tienen siempre con neuro, que están recontra jugados con el tiempo, y todos tienden a ser muy teóricos, porque ya el práctico tiende a ser bastante teórico. Y si yo les digo, marcame los núcleos de la base, no saben ni siquiera qué es el putamen o el globo pálido o la cabeza del caudado, y a ese nivel siempre recuerden que ustedes para probar tienen que saber anatomía. Es más probable, es muy probable que nunca les pregunten qué hace el putamen, pero que lo tengan que identificar, eso seguro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no se engañen o vayan a pensar de que cambiamos de materia. Siempre estamos pensando en anatomía. Por eso, esta vista me está mezclando lo que sería el ventrículo lateral con la relación con los núcleos de la base y este 13 que sería el tálamo. Del otro lado, lo que habíamos dicho que es nuevamente el caudado, pero en relación a lo que me está faltando que pasa entre estas estriaciones, que sería la cápsula interna. Una vez que se sobrepasa el caudado, tenemos a la corona radiada. Esta sería la porción retrolenticular, retrolenticular, sublenticular, y esto sería la prolongación del pedúnculo cerebral. Repasando lo que yo les dije el día viernes. De la cápsula interna, o sea, de lo que está entre el caudado y el tálamo, que es la estructura que me está faltando acá. ¿Qué cosas me importa saber? O sea, si yo tengo que saber un corte axial que pasa entre el tálamo y el caudado de la cápsula interna, ¿cómo lo describo? O dicho de otra forma, ¿qué partes tiene la cápsula interna? Muy bien, así como hablábamos, qué sé yo, de la cabeza, del cuerpo y de la cola del caudado, yo tengo que saber que la cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿sí? Además, tengo que saber que la última porción, y esta no se suele identificar demasiado, esta última porción entre el lenticular y la cola del caudado se llama retrolenticular, y lo que pasa por debajo del lenticular es sublenticular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es normal que me digan brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Y que se olviden de que hay un retrolenticular y un sublenticular. Eso es normal. Los otros 3 primeros los tienen que saber siempre, pero ¿por qué es relevante el retro y el sublenticular? Lo vimos la clase pasada. Al retrolenticular lo asociamos a qué vía o a qué sentido. A la visión. Hacia atrás tenemos el occipital, o sea que sería el retro. La porción de la cápsula interna lleva las fibras las fibras del tálamo que me falta acá, hacia atrás. Esas fibras son tálamo corticales y se llaman radiaciones ópticas, ¿ok? Esas pasan por la porción retrolenticular. En cambio, las otras, que son sublenticulares, se asocian a qué sentido. ¿Qué fibras pasan por ahí? Al otro sentido que es importante. A la parte acústica, o sea, las radiaciones auditivas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿las radiaciones auditivas y las radiaciones acústicas son la misma que la cápsula interna? No. La cápsula interna son fibras que vienen de la corteza y descienden, ¿sí? Pasan entre la cápsula interna. O sea que, dicho de otra forma, las radiaciones ópticas que van a ir desde el tálamo hacia la corteza
¿Pasan por la región de la cápsula interna? Sí, pero no son lo mismo. Las radiaciones ópticas son fibras tálamo-corticales. Las radiaciones acústicas son fibras tálamo-corticales. En cambio, la cápsula interna son fibras córtico-espinales. ¿Bien? Lo que se está representando acá son fibras córtico-espinales, que primero son corona radiata, después tengo la cápsula interna y después tengo pedúnculo cerebral. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Son fibras, son todas fibras blancas, lo que pasa es que son fibras diferentes. Estas fibras blancas descienden directo. Entonces vos me decís, pero ¿cómo hacen las radiaciones ópticas para pasar del tálamo a la corteza? ¿Cómo atraviesan estas fibras? Bueno, se entremezclan. ¿Entre qué partes se entremezclan? Pasan entre las fibras retrolenticulares. ¿Sí? Va de nuevo. Sublenticular pasan entre medio las radiaciones acústicas, vía auditiva. Retrolenticular, las radiaciones ópticas, vía visual. Después en la cápsula interna yo tengo un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. En el brazo posterior van a pasar las fibras córtico-espinales del cuerpo, las córtico-espinales del resto del cuerpo. En la rodilla van a pasar las córtico-nucleares. Y en el resto de la cápsula interna no me interesa. Pero esas son las relevantes. ¿Ok? Esto tiene que ver con la imagen que les subí. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Esto que acabo de decir tiene que ver con esta imagen. Lo subí el viernes. ¿Se acuerdan? Brazo sublenticular, brazo retrolenticular, brazo posterior, rodilla y brazo anterior de la cápsula interna. Esto lo vimos el viernes. Sublenticular, radiaciones auditivas. Retrolenticular, radiaciones ópticas. Rodilla, córtico-nucleares. Brazo posterior, radiaciones córtico-espinales. Todas estas partes, todos estos brazos de la cápsula interna tienen más contenido, pero lo que acabamos de decir son las relevantes. ¿Sí? Bien.